Bueno, pues a modo de introducción, pues deciros, como ya sabréis, que la endometriosis es una enfermedad crónica muy frecuente. Tanto es así que se estima que la endometriosis se presente en un 10% de las mujeres a lo largo de su vida reproductiva, y cuando estudiamos a una mujer por infertilidad, esa tasa aumenta a cifras tan altas como el 30 o 50%. Además, es importante destacar, yo creo, que esta enfermedad tiene un gran impacto a nivel personal y social de la mujer a la que se le diagnostica, ya que el dolor pélvico crónico, que es el síntoma más prevalente en esta patología, no se correlaciona muy bien con la patología que vemos en las pacientes en las pruebas complementarias que les pedimos. Y es que además el tratamiento, ya sea un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico del que disponemos para este dolor, cuando hablamos de endometriosis, hablamos de una enfermedad en la que encontramos tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Lo que encontramos es, como vemos en esta foto de anatomía patológica que se tomó de un foco de endometriósico peritoneal, vemos tanto el tejido epitelial como el estroma. Oye, no oigo. Yo tampoco digo nada. No se Ah, oye. ¿me escucháis? Ahora. Sí. Y bueno, pues y endometriosis, focos ectópicos de endometrio que localizamos fuera de la cavidad uterina, que podemos localizarlo tanto en la pelvis como en cualquier parte de la cavidad abdominal, o incluso en lugares más lejanos de estas localizaciones, lo más frecuente sería pulmón. Dentro de esta variante de endometriosis podríamos ver endometriosis superficial, la endometriosis profunda, que hablamos de ella cuando el tejido endometrial ectópico lo encontramos a más de 5 milímetros de profundidad del peritoneo, o un endometrioma ovárico, como podemos ver en esta ecografía transvaginal. ¿Se ve la presentación bien? Yo la veo bien. Vale. Sí. Es importante destacar que esta patología tiene un curso impredecible y una gran capacidad de recurrencia, incluso cuando tras una cirugía pensamos que hemos extirpado la enfermedad de manera completa, de incertidumbre y controversia. Por esto, la magnitud de esta patología es muy grande y para tratarla correctamente requerimos centros especializados donde los ginecólogos colaboremos en equipos multidisciplinares, en los que deberían pues, cooperar ginecólogos, ecografistas y radiólogos, unidad de reproducción humana, cirujanos laparoscópicos, tanto gines como digestivos colorectales, urólogos, anestesistas, personal de enfermería especializado. Estaría muy bien que perteneciesen psicólogos a este equipo multidisciplinar e idealmente un neurólogo y un representante de la asociación de pacientes. Con esta clase lo que teníamos como objetivo Ana y yo es plantear un algoritmo que os presentaremos ahora, simplificado, para comprobar si podríamos adoptarlo como guía de atención diagnóstico-terapéutica en nuestro servicio, hecha a medida para cada paciente a la que diagnostiquemos de endometriosis. Por tanto, con todo lo comentado, pues ya nos podemos hacer una idea de que la estadificación de la enfermedad es fundamental para poder realizar una correcta toma de decisiones referentes tanto al tratamiento como al seguimiento a realizar en estas pacientes. Esta premisa es la que nos impulsa a la necesidad de obtener un sistema de clasificación homogéneo, útil y satisfactorio, que tenga en cuenta aspectos tan fundamentales en la endometriosis como la distribución o la intensidad de la afectación que sufren nuestras pacientes. Dado el desconocimiento que tenemos actualmente sobre la patogénesis de la endometriosis, pues veremos que existen muchísimas clasificaciones de esta enfermedad, siendo ninguna de las que os voy a presentar a continuación, la verdad, satisfactoria para estadificar la enfermedad. De forma resumida, pues vamos a ver las que hay, que sería pues, el sistema de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Es el sistema de clasificación que más utilizamos y se basa en la localización, si se encuentra en ovario o peritoneo, la extensión de los implantes endometriósicos, así como la existencia, calidad y localización de adherencias, otorgando así una serie de puntos, como vemos en esta tablita blanca, en función de los parámetros que vayamos encontrando. Es importante destacar que esta clasificación no tiene en cuenta el dolor pélvico crónico, que es el síntoma fundamental de la endometriosis,
así como las posibles recurrencias o los posibles implantes a distancia del aparato genital, lo que hace que este sistema de clasificación, que es el que más usamos, no tenga ningún valor pronóstico. Para cada uno de todos estos parámetros que vamos sumando, pues en esta tabla vemos que encontraremos 4 estadios de la enfermedad. El estadio 1 sería un estadio mínimo de enfermedad de 1 a 5 puntos en el que podemos encontrar implantes aislados y sin adherencias. Un estadio 2, que sería un estadio leve de 6 a 15 puntos en el que encontramos implantes superficiales menores de 5 centímetros adheridos o diseminados sobre la superficie del peritoneo y ovarios. Un estadio 3, que sería un estadio moderado de 16 a 40 puntos, donde podemos ver implantes múltiples, superficiales o profundos y adherencias alrededor de las trompas o periováricas. Finalmente tendríamos estadio 4, que es el estadio más severo de la enfermedad, sumando más de 40 puntos, en el que podemos encontrar implantes múltiples, superficiales y profundos, que incluyen grandes endometriomas ováricos, que veremos más adelante que son más de 3 centímetros, y usualmente en este estadio ya observamos adherencias membranosas extensas. Tenemos la clasificación también endoscópica de la endometriosis, que fue el primer sistema de clasificación. Se basa simplemente en meternos, hacer una laparoscopia, ya sea diagnóstico o terapéutica a la paciente y describir los implantes y su localización. También tenemos 4 estadios de enfermedad, como teníamos anteriormente. El grado 1 sería el mínimo y el cuarto el severo. Sin embargo, no se basa como el sistema americano en una suma de puntos, sino que el hallazgo diagnóstico más significativo es el que determinaría el estadio. Así, a diferencia del sistema anterior que hemos visto, también tiene en cuenta la endometriosis extragenital fuera de la cavidad abdominal, cuya existencia, según este sistema, pues haría que nuestra paciente estuviese una clasificación de grado 4. Pongo aquí también la clasificación de la Organización Mundial de la Salud porque básicamente es lo mismo que la clasificación endoscópica. Tendríamos también el índice de fertilidad de la endometriosis, que no es un sistema de clasificación per se, sino que intenta predecir las probabilidades que tiene una paciente de quedarse embarazada de manera natural. Se basa también en el sistema americano para describir las lesiones, pero adicionalmente, como vemos aquí, tiene en cuenta otros datos de la paciente, como la edad o los años que lleva intentando quedarse embarazada. Al final lo que se obtiene es una puntuación del 0 a 10, 0, muy pocas posibilidades de quedarse embarazada de manera natural, o 10, que probablemente la paciente pueda quedarse embarazada sin problemas. Esta clasificación sería la francesa. Esta es muy poco utilizada fuera de Francia, pero en Francia la verdad que también. Como veis, pues bueno, se basa en dar una serie de siglas y en función de eso estudian, pues el AF sería estudiar el diámetro acumulado de los nódulos y en función de eso dan una puntuación, la O sería una endometriosis ovárica, la A adherencias, la T afectación de las trompas de falopio y la I inflamación. En función de eso dan puntos y pues estaría en la enfermedad. Y por último, el sistema de clasificación ENCIAN, que es un sistema de clasificación específico para la endometriosis profunda y es el más reciente de todos los sistemas de clasificación que vamos a ver. Lo encontramos sobre todo en países de habla alemana y lo que describe es los focos de endometriosis según su localización en 3 compartimentos, que son estas 3 columnas. En la A serían la vagina y septo recto vaginal, el 2 serían los ligamentos acrouterinos y paredes de la cavidad pelviana, y el 3 los intestinos. En las filas, como vemos, también tiene en cuenta que esos focos endometriósicos pues midan menos de 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros o más de 3 centímetros. Entonces, como veis, ninguno de los diferentes sistemas de clasificación que acabamos de ver pues consigue su objetivo al 100%, que no es más ni menos que clasificar adecuadamente la endometriosis. Estos sistemas de clasificación pues tienen grandes deficiencias porque no correlacionan la gravedad de los síntomas que nos refieren nuestros pacientes ni su gran impacto personal y social con el verdadero estadio de la enfermedad. Además, la falta de valor pronóstico predictivo y hasta el día de hoy la falta de guías de ruta diagnóstica y terapéutica pues les hace sistemas clasificatorios poco o nada satisfactorios. Por esto nos surgía la duda, Ana y a mí, de por qué clasificar la endometriosis. Lo que proponemos es que si finalmente esta clasificación de esta patología tiene un beneficio tanto para la paciente como para los clínicos que nos encargamos del manejo de la patología, si me permitís el atrevimiento de incluirme en clínico que maneja pacientes con endometriosis, pues entonces pues podríamos formar el punto de conexión entre el diagnóstico de la endometriosis y el tratamiento más óptimo posible basado en los síntomas y la enfermedad física presente de manera individual para cada paciente.
Bueno, pues llegamos a esta diapositiva, que es la más importante y con la que nos vamos a quedar hasta el final de la clase, que es el algoritmo propuesto para que lo podamos adaptar, si es posible, como guía diagnóstico-terapéutica de pacientes con endometriosis. Vemos como cada columna, aquí a mano izquierda, habla de distintos puntos de diagnóstico en los cuales nos presentaremos una dicotomía en cada uno de ellos. Y finalmente, a mano derecha, tenemos la escalera terapéutica a seguir con cada punto diagnóstico que vamos a describir a continuación. El algoritmo muestra cómo nosotros los clínicos, siguiendo su curso a través de 4 puntos de decisión, somos capaces de subdividir a las pacientes con endometriosis en 9 clases, de la A a la I, cada una de las cuales requiere una vía de atención específica. Entonces vamos empezando con los puntos diagnósticos, empezamos con el 1, en el que después de recoger todos los datos posibles, tras una buena anamnesis de la paciente y un examen físico y un examen transvaginal y rectovaginal, pues deberíamos ser capaces a priori de saber más o menos si estamos ante una adenomiosis, una endometriosis aislada, que sería un endometrioma ovárico, o una endometriosis peritoneal, ya sea superficial o profunda. Si pasamos de punto diagnóstico, pues si nos quedan dudas, que generalmente siempre nos quedan, o lo vemos necesario, pues haríamos pruebas adicionales, que como sabéis, pues para todos los ginecólogos usamos la ecografía, que en su modo transvaginal es la primera prueba complementaria que vamos a realizar para el diagnóstico o exclusión de endometriosis, gracias a su alta sensibilidad y especificidad. Aún así, para el diagnóstico de endometriosis profunda solemos tender a utilizar otras pruebas como es la resonancia magnética. La verdad que hay otras pruebas que podemos pedir que me gustaría mencionar, aunque yo no he visto pedirlas en ningún momento. Si sospechamos una endometriosis intestinal, podríamos pedir un enema de bario, o un TAC con contraste o una colonoscopia. Si sospechamos una endometriosis vesical, una cistoscopia. O si sospechamos una endometriosis renal, una gammagrafía renal. Me gustaría mencionar una prueba muy novedosa que creo que merece la pena mencionar para por lo menos saber que existe, que es la tomografía por emisión de positrones, el 16-alfa-18 fluorestradiol, que ha demostrado ser útil para pacientes a las que hemos sometido a una laparoscopia diagnóstica o terapéutica, distinguir entre si el foco que estamos viendo de endometriosis es una cicatriz o es un foco de endometriosis activo. Sin embargo, su uso todavía se limita simplemente a estudios clínicos. En el punto de diagnóstico 2, pues cuando ya nos encontramos ante una paciente con un diagnóstico de endometriosis, el siguiente nexo de cuestión es la dicotomía dolor y o infertilidad. Creo que este punto de diagnóstico es muy importante porque normalmente coincide con el motivo de consulta de la paciente. La endometriosis es la causa más frecuente de dolor pélvico crónico que puede asociarse a una esterilidad, y este dolor pues tiene la característica particular de que se presenta con un patrón cíclico junto con la menstruación. Tenemos otros síntomas clásicos de la endometriosis, como sería la dismenorrea severa progresiva, la dispareunia o disquecia, que se hacen más evidentes durante la menstruación y que mejoran con la gestación o cuando la paciente llega a la menopausia. Todos estos síntomas son muy inespecíficos, sin embargo, pues la aparición conjunta de alguno de ellos, pues con claro empeoramiento durante la menstruación o debut catamenial, pues deben hacernos sospechar que estamos ante una endometriosis. Como ya he dicho, pues la clínica de la endometriosis no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, y creo que también es importante destacar que la mayoría de las pacientes que tienen endometriosis está asintomática. Se estima que es un 15 o 30% de estas pacientes. En el punto diagnóstico 2 bis, pues sería un nexo de decisión diagnóstica para las pacientes en las que vemos un endometrioma ovárico por ecografía transvaginal. La mayoría de las guías establecen, pues como os he dicho antes, que el tamaño de intervenir o no un endometrioma ovárico, ya sea con tratamiento médico o quirúrgico, pues es a partir de los 3 centímetros. Finalmente, en el punto diagnóstico 3, pues como hemos mencionado anteriormente, la endometriosis es una enfermedad que afecta a mujeres en edad reproductiva. Entre el 30 y el 50% de las mujeres se verán afectadas por infertilidad, definida como la incapacidad para concebir después de un año de relaciones sexuales regulares sin protección. La tasa mensual de embarazo en estas pacientes es de un 2 a un 10% si lo comparamos con el 15 o 20 para la población sana. Si además a la paciente con un diagnóstico de endometriosis le sumamos una cirugía ovárica, generalmente por un endometrioma ovárico, pues evidentemente su reserva ovárica disminuye. Es por este motivo para el que a las pacientes con endometriosis que refieran que tienen un deseo de gestación, pues se les da consejos reproductivos como la congelación de ovocitos y o, si es pertinente, el estudio de fertilidad, el cual incluye un nivel de hormona antimuleriana en sangre, la sonisterosalpingografía y la prueba de esperma para la pareja.
El último punto diagnóstico pues, hace referencia a la clasificación de la enfermedad, que es el punto clave de esta clase. Y me repito, pero como ya sabemos, el sistema de clasificación de endometriosis que más usamos es el sistema americano, pero no quiero dejar de destacar la EFI y la ENCIA, aunque las tres han sido muy criticadas por la mala correlación entre la etapa de la enfermedad de nuestra paciente y los síntomas que presenta. No obstante, hasta que no se disponga de nuevos sistemas, se recomienda que los pacientes a los que sometemos a cirugía los evaluemos de acuerdo con la clasificación de 4 estadios de la Sociedad Americana, que aquellas con endometriosis profunda aún no tratada quirúrgicamente las evaluemos con la clasificación ENCIANA, y las pacientes en las que la fertilidad sea una prioridad, pues las evaluemos a través del sistema de clasificación EFI. Como ya hemos visto los puntos diagnósticos, pasamos aquí a mano derecha a las escalas terapéuticas, que vemos 9 clases. Empezamos con la clase A, que serían las pacientes con una insuficiencia orgánica grave por una endometriosis profunda. El primer paso a realizar con estas pacientes pues, sería considerar la terapia de 3 meses con análogos de la hormona gonadotropina, y si eso no funciona, que generalmente no funciona, pues está indicado el tratamiento quirúrgico, y sobre todo es necesario en casos de enfermedad grave de infiltración o estenosis que involucre el intestino, la vejiga, los uréteres o los nervios pélvicos. En la clase B de pacientes hablaríamos de pacientes sintomáticas con una endometriosis superficial o profunda, en las que el primer paso a seguir pues, sería el uso de terapia hormonal, tanto como combinada como solo con gestágenos. Se puede considerar pues, como tratamiento de primera línea en estas pacientes, ya que ha demostrado ser eficaz en la disminución, incluso el alivio de la dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico crónico. Sin embargo, es importante destacar que no hay evidencia científica suficiente como para recomendar este tratamiento en pacientes que estén asintomáticas con el único fin de reducir las lesiones endometriósicas en vista a una futura cirugía. Los 2 gestágenos más utilizados para el tratamiento de la endometriosis son el acetato de norethindrona y el Dianogest. Se ha visto en estudios que la verdad que tiene una eficacia similar en estas pacientes, pero sí que hay que destacar que el Dianogest tiene mejor tolerabilidad para las pacientes. En pacientes con endometriosis rectovaginal se ha demostrado la utilidad del desogestrel, así como el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel. Y en cuanto a las terapias hormonales combinadas, pues recomendamos preparados con un porcentaje bajo de etildestradiol y con gestágenos de segunda generación. Todas estas terapias pueden administrarse de manera cíclica o continua. Sin embargo, la mayoría de sociedades científicas que estudian la endometriosis prefieren la pauta continua, sobre todo cuando el síntoma más incapacitante para la paciente es la dismenorrea. Por otro lado, el uso de terapias como pueden ser los agonistas de la GnRH o el danazol, aunque se han mostrado igualmente eficaces que los tratamientos que acabamos de ver de primera línea, pues solo los consideramos en caso de fallo, intolerancia o contraindicación de la terapia hormonal, debido a sus grandes efectos secundarios. En lo relativo a los agonistas de la GnRH, pues existe poca evidencia respecto a la dosis y duración del tratamiento, aunque sí que sabemos que no debemos usarlo de manera prolongada o no al menos en la administración conjunta de estrógenos. Los agonistas de la GnRH no causan brotes, tienen un efecto rápido y suprimen la glándula pituitaria de una manera dosis dependiente. El danazol, por su parte, pues, se puede utilizar ante endometriosis refractarias al tratamiento médico y quirúrgico, combinado con la terapia hormonal combinada, solo con gestágenos o incluso con los agonistas de la GnRH. Si todo esto no funciona, las pacientes irían a cirugía, que esto ocurre en un cuarto o un tercio de este subgrupo de pacientes. La cirugía puede ser conservadora o radical, evidentemente siempre vamos a intentar primero una vía conservadora, y hay evidencia de la superioridad de la laparoscopia sobre la laparotomía en este tratamiento de la endometriosis, independientemente de la gravedad o el estadio de la enfermedad, siempre y cuando la cirugía se realice, como he dicho antes, en un centro de referencia, con cirujanos expertos en el tratamiento de esta enfermedad. Por el contrario, el tratamiento quirúrgico no conservador, que haríamos una histerectomía y doble anesectomía, pues se reserva para casos con dolor refractario a la terapia médica y quirúrgica, en mujeres que ya han llegado a la menopausia o en mujeres que ya hayan cumplido sus deseos genésicos. En tales casos deberá eliminarse completamente la endometriosis que veamos a la laparoscopia, y después de la cirugía se suele recomendar el uso de terapia hormonal para prolongar los beneficios obtenidos con la cirugía y así prevenir las recurrencias. En la clase C de pacientes estaríamos en pacientes subfértiles con endometriosis en un estadio temprano de la enfermedad, por tanto, el primer paso sería pues expectación, no darles una terapia hormonal, salvo que la paciente requiera mucho dolor.
Después lo que podríamos usar si la paciente sigue refiriendo dolor a pesar de la terapia hormonal, pues sería una laparoscopia ablativa o una excisión de lesiones endometriósicas para poder elevar la tasa de embarazo. Y pues eso, sería más sensato pues proponer un tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes, en este caso menos de 37 años o con una breve duración de la infertilidad, menos de 4 años, y presencia de ciclos ovulatorios, una anatomía uterina normal y una función espermática normal de la pareja. Finalmente, si la concepción espontánea no se ha producido dentro de los 6 meses después de la cirugía, pues sí que pasaríamos a terapias de reproducción asistida. En la clase D de pacientes, que serían pacientes subfértiles con una endometriosis ya en estadio avanzado o incluso pacientes infértiles con endometriosis, pues en este caso existen estudios prospectivos de cohortes en los que se ha visto una mayor tasa de embarazo espontáneo tras la cirugía laparoscópica que tras el manejo expectante, a diferencia del anterior grupo diagnóstico que acabamos de ver. Sin embargo, no encontramos en la literatura científica estudios aleatorizados al respecto. Sí que encuentro estudios prospectivos de cohortes que mostraron resultados contradictorios. Si bien algunos datos sugieren que la resección quirúrgica de la endometriosis puede mejorar la tasa de embarazo, es evidente que el daño ovárico que tienen estas pacientes, y además les sometemos a cirugía, pues disminuye bastante la tasa de embarazo. En la clase E de pacientes serían pacientes sintomáticas con un endometrioma de más de 3 centímetros, pero con un estudio de fertilidad normal. El primer paso pues, sería terapia médica preoperatoria, pero siempre entendida como tratamiento sintomático, no como un tratamiento reductor de las lesiones endometriósicas antes de la cirugía, porque estas lesiones no se reducen por completo con este tratamiento y además podemos reanudar la actividad metabólica de estos focos endometriósicos. Sin embargo, es importante hacer hincapié que sí que es verdad que hay un estudio que ha reportado una marcada reducción de la dimensión del quiste después de terapia con Dienogest. Si esto no funciona, pasamos al tratamiento quirúrgico de estas pacientes, en las que es razonable proponer una enucleación de los endometriomas de más de 3 centímetros en mujeres sintomáticas con una reserva ovárica intacta. En comparación con la vaporización o coagulación del lecho del quiste, la excisión nucleación de quistes endometriósicos, la verdad que es mejor para reducir el número de recurrencias y la persistencia o aparición de dolor pélvico. También se asocia con una mayor tasa de embarazo espontáneo a corto y largo plazo. Finalmente, pues si esto no funciona, tras la cirugía se ha visto que es mejor recomendar la terapia hormonal posoperatoria porque ha demostrado una menor tasa de recurrencia independientemente del gestágeno utilizado. En la clase de pacientes F serían pacientes sintomáticas con un tamaño de endometrioma más de 3 centímetros y en este caso ya tendríamos unas pruebas de esterilidad anormales. La enucleación del endometrioma ovárico, que sí que era la técnica quirúrgica de elección que hemos visto en el anterior grupo, pues en este caso se asocia a una reducción de la reserva ovárica cuantificable a través de la hormona antimuleriana. Se ha demostrado que pacientes con endometriomas de más de 3 centímetros pues tienen menos cantidades de hormona antimuleriana que mujeres de la misma edad sin esta patología. Además, estas pacientes pues, tienen una respuesta muy reducida a la estimulación ovárica. Es por todo esto que las pacientes con endometriosis ovárica sintomática, especialmente si es bilateral, deben ser aconsejadas adecuadamente sobre los riesgos de una función ovárica reducida o insuficiencia ovárica prematura. Podríamos aconsejarles la preservación de la fertilidad mediante criopreservación de ovocitos. La clase G de pacientes pues serían pacientes sintomáticas con un tamaño de endometrioma ya menos de 3 centímetros, así que pues este subgrupo de pacientes les recomendamos la espera vigilante y la terapia médica en caso de que presenten dolor. En la clase de pacientes H pues serían pacientes subfértiles con un endometrioma. En este caso pues son mujeres jóvenes que tienen unos ciclos menstruales regulares en los que el endometrioma pues lo descubrimos de manera incidental al hacer una ecografía, no vemos signos de malignidad y tienen una buena reserva ovárica. Entonces deberíamos alentarlas a concebir naturalmente durante un tiempo limitado. Sin embargo, pues podemos encontrarnos que con la concepción natural pues no consigamos éxito y por tanto pues ya sí que podríamos plantearles el uso de terapias asistidas de reproducción. Y por último, la clase I de pacientes serían pacientes infértiles con un endometrioma de más de 3 centímetros, pues en este tipo de pacientes no hay evidencia de que la quistectomía antes de la terapia reproductiva mejore la tasa de embarazo. Entonces, este tipo de pacientes pues, puede beneficiarse de ir directamente a la terapia de reproducción porque someterlas a una cirugía puede reducir aún más su reserva ovárica y, por tanto, retrasar el uso de las terapias de reproducción. Parece muy evidente, pero quiero recalcar que estas terapias de reproducción son aún más satisfactorias si esta paciente, además del endometrioma de más de 3 centímetros, tiene una endometriosis profunda concomitante.
Y bueno, como conclusiones, pues quiero que os llevéis a casa el que me he repetido muchas veces, que los sistemas de clasificación actuales de la endometriosis no son buenos estadificando la enfermedad. Quiero destacar la gran importancia de que la endometriosis es una enfermedad que afecta a pacientes jóvenes en edad reproductiva, en las que es muy importante pues, ser los más conservadores posibles, porque cualquier tratamiento, si me permitís la expresión, pues como que deja huella, tanto el tratamiento médico como el quirúrgico, pero sobre todo el quirúrgico, porque hace que supone que aparezcan adherencias que ya son un proceso que forma parte de esta enfermedad, y de ahí yo creo que está la importancia en esta ruta diagnóstica y clasificación de la enfermedad, lo cual nos ayudaría en este propósito de ser conservadores en estas pacientes y ofrecerles un tratamiento individualizado basado en su estadio de enfermedad y en los síntomas que cada paciente nos refiere como más incapacitante en su vida. Finalmente, hemos visto que podemos hacer una estadificación de la enfermedad con pruebas no invasivas, aunque lo ideal, como siempre, es estadificarla tras una laparoscopia. Sabemos que no sometemos a todas las pacientes a esta laparoscopia, pero para aquellas pacientes a las que sí finalmente tengamos que llevarla hasta la laparoscopia, pues proponemos que, si fuese posible, rellenásemos el cuestionario quirúrgico que hemos visto de la clasificación americana, a rellenar por el cirujano laparoscópico tras la cirugía, para estadificar correctamente la endometriosis y así poder ofrecer a la paciente el tratamiento mejor adaptado a su situación. De manera, igual que hacemos en las cirugías de ovario, que somos muy sistemáticos y buscamos siempre lesiones, pues nos gustaría que eso ocurriese también con estas pacientes. Y también, y por último, querría pues atreverme a proponer si como servicio, además del cuestionario quirúrgico que acabamos de comentar, pues sería bueno pasar a estas pacientes un cuestionario de calidad de vida para intentar, pues como decimos, una mejora de la calidad asistencial de nuestros pacientes. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿O queréis comentar? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, en primer lugar, debo decirte que estoy muy sorprendido, muy gratamente, del tema que has expuesto y cómo lo has expuesto, ¿no? Yo esta misma mañana he dicho, bueno, la endometriosis, un R1, es un tema muy complicado, ¿no? Pero realmente, no solamente la exposición como lo has hecho, sino la información que nos has dado. Me ha gustado el esquema que has presentado antes. Gracias. Tengo una cierta duda en algunos casos. Sí. Y ahora podemos discutirlo, pero en fin. Y las propuestas que tenemos aquí ahora mismo, lo del sistema de clasificación ya se lleva trabajando muchísimo tiempo en ello y es cierto que no hay una predicción de la enfermedad. La endometriosis es una enfermedad que produce multitud de síntomas y de afectación diferente a la mujer. Hay mujeres que pasan por ella sin tener pues una sobrecarga ni siquiera reproductiva con sus niños y sin embargo a otras le hacen una vida absolutamente imposible de llevar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que individualizar los casos, como tú bien dices, en el algoritmo que has comentado. Y por otro lado, pues me parece bien que es verdad que las descripciones de la endometriosis en la cirugía deberíamos ser mucho más específicos de lo que lo somos. No se trata tanto de hacer una clasificación quirúrgica, que está bien y que deberíamos tenerla, sino que también es una cuestión de descripción, de describir todo de una forma muy exhaustiva, porque esto nos orienta. Y no solamente cuando hacemos una laparoscopia para la endometriosis. Yo he encontrado a veces pacientes con diagnóstico de endometriosis que tenían una cesárea en un año antes y te encuentras con que la descripción es, pues bueno, escasa, ¿no? Con los cirujanos también tenemos algún caso, tengo yo 2 pacientes con apendicectomía con endometriosis y sin embargo la descripción de lo que es la cavidad abdominal es nula, ¿no? Entonces, ya que entramos en la cavidad de una mujer, en el abdomen de una mujer, convendría hablar. Si me pones el algoritmo que has puesto tú, si lo echas para atrás, bien. Ay, perfecto. Bueno, me parece interesantísimo. No lo había visto yo este algoritmo y me parece interesante como algo aproximado, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Por qué más de 3 centímetros y no más de 4, no? Bueno, eso se podría discutir, ¿no? Pero hay una situación en la cual a mí me plantea dudas. Mira, con respecto al tema de la endometriosis profunda, es cierto, y tenemos casos en el hospital nuestro, que hemos tratado, además, no con una terapia muy compleja,
yo tengo dos casos de endometriosis rectovaginal, una de ellas muy sintomática, que tenía rectorragia y tenía también sangrado por vía vaginal, que tenían un nódulo de unos 3 centímetros, casi 4 centímetros, que con el anillo vaginal en pauta continua es ahora mismo milímetros lo que tiene. Y esta mujer lleva unos 5 o 6 años con el tratamiento y no ha vuelto a reproducirse el nódulo que tenía a nivel rectovaginal. Pero también hay una paciente con un atrapamiento ureteral izquierdo y que con el anillo vaginal conseguimos que se puso un catéter porque tenía una hidronefrosis y se consiguió que ahora mismo esté sin el catéter con su tratamiento de anticonceptivo y funcionando perfectamente y sin haber tenido una recidiva de endometriosis pélvica profunda. Quiero decir que el tratamiento médico es eficaz. Pero hay una situación en la cual dices tú, abajo, en el C1, C2, C3, ¿no? Cuando tú planteas que una paciente con esterilidad, de acuerdo, inicia el tratamiento médico y dice, si el tratamiento médico no, si no lo he entendido mal, se plantea el quirúrgico antes de la técnica de reproducción, en el caso de que no se quedara embarazada. Sí, sí, ¿Por qué? aquí. Sí, sí. Estamos hablando de la endometriosis profunda, ¿vale? ¿No? Lo que no Sí. estamos yendo a la endometrioma. La endometriosis profunda. Vamos a ver. La endometriosis profunda, fundamentalmente, en su mayoría, aunque puede afectar a la vejiga, puede afectar a uréter, pero en su mayoría es intestinal, es digestiva. La tasa de recidiva de la endometriosis profunda cuando se opera, independientemente si se hace una exéresis discoide, si se hace la anastomosis terminal es mucho más, tiene una resolución más fácil, pero, bueno, más fácil no, perdón, con más exitosa, pero sin embargo es una cirugía muy compleja, una cirugía que puede haber incluso complicaciones postoperatorias e intraoperatorias importantes, ¿no? Entonces, de una tasa de recidiva alta, ir a la cirugía ante una técnica de reproducción, ¿por qué? Pero es que, Jorge, estoy viendo en el algoritmo que este grupo de pacientes es endometriosis en estadio temprano, 1-2, no es una profunda. Son estadios tempranos de enfermedad. Por eso propone antes la cirugía. Vale. Pero el estadio temprano de enfermedad en una endometriosis, que no estamos hablando de endometrioma, sino estamos hablando de endometriosis Sí, superficial, pone aquí. aquí se incluye hasta el estadio 2 Vale, muy bien. Perfecto. ¿Y tú crees también que en ese caso, precisamente, más a mi favor, es mejor la cirugía antes de una técnica de reproducción? No. No sé, no, vamos, digo yo. No. Yo en este caso plantearía tratamiento médico, ¿no? Y Sí. si con el tratamiento médico, después del tratamiento médico, y es verdad que la esterilidad son 12 meses, pero en una mujer que tiene habitualmente, no son mujeres que tienen con una endometriosis suelen tener dolor y una mala calidad de vida. Pero bueno, aquí se pone que no porque hay que establecer un algoritmo, ¿no? En Sí. estas mujeres, dejándolas 6 meses, si no se queda embarazada, yo antes de la cirugía iría a una técnica de reproducción. Vamos, es mi opinión, ¿no? Que no sé qué opinan los compañeros de reproducción, pero que yo creo que la cirugía, tú lo has dicho muy bien, y hay que decírselo a las mujeres con endometriosis, la cirugía cuanto menos veces se opere, mejor. Cuanto más tarde se opere, mejor. Operar una endometriosis es una cirugía de lo más difícil que hay, pero una endometriosis intervenida sobre una cirugía previa es una cirugía complejísima. Y por tanto, la cirugía hay que posponerla hasta el momento en que no tengamos ninguna otra opción. Vamos, mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Yo quisiera hacer una puntualización, soy Rocío. Dime, Rocío. Precisamente en esa línea que comenta Jorge, yo no solo obviaría la cirugía, sino que casi que obviaría el tratamiento médico. Entiendo que una paciente con una endometriosis superficial que no tiene dolor, que su principal problema es la infertilidad, ¿por qué demorar el embarazo a 3 o 6 meses de tratamiento médico? ¿No sería directamente técnica de reproducción o no lo estoy entendiendo bien? Sí, en el primer era hablado de la terapia médica, no está aquí en el algoritmo, pero yo sí que lo he comentado, que no debemos tratamiento médico salvo que la paciente tuviera mucho dolor o un dolor incapacitante. Claro, pero aquí precisamente no tiene dolor, o sea que Sí, pues sí. Nada, directamente técnica de reproducción, ¿no? Sí. Efectivamente. Vale. ¿Algo más, chicos? Yo quería comentar que eso que estáis diciendo de el esquema ese
postoperatorio o intraoperatorio que se hace de las lesiones de endometriosis, Sí. a mí me parece que eso bueno, pueden ser en algunos casos demostrativos, pero vamos, no somos casi ninguno buenos dibujantes. No. Y yo creo que eso hoy día lo que se debería es habilitar los sistemas para que se puedan tomar pues fotografías intraoperatorias y que quedaran registradas en la hoja quirúrgica y que bueno, pues luego se pudiese hacer la puntuación que sea pertinente. Sí. Pero me parece que hoy día el estar haciendo los dibujitos estos de la AFS, pues no sé, creo que es bastante obsoleto. Igual que digo, con el tema que en consulta muchas veces se ve una imagen quística ovárica que no se sabe muy bien y que, bueno, o le sacamos una foto, pero el siguiente que va a ver a la paciente pues no tiene esa foto y tiene que fiarse de la descripción ecográfica. ¿Por qué no tenemos los ecógrafos integrados en el sistema en Diraya, igual que hacen los radiólogos, y se nos queda descargada la imagen que sea más significativa? Pues yo creo que esas cosas nos ayudarían bastante a ver todos lo mismo, ¿no? Sí, hola, soy Ana Lara. Mira, la tecnología para subir imágenes a la hoja quirúrgica está activada, ¿vale? Se puede hacer. Nosotros, de hecho, ya lo hemos hecho en alguna cirugía, en la laparoscópica, que tú grabas la foto, la pasas con un pendrive al ordenador y en la plantilla de la hoja quirúrgica hay un punto para juntar archivos y se pueden juntar fotos si se quiere. Y luego lo que proponemos nosotros a lo mejor es hacer una plantilla de hoja quirúrgica de endometriosis, específica de endometriosis, en la que en esta clasificación que os presentamos aquí, este cuadro, se puede dejar fijo en esa plantilla, de forma que el cirujano no se tenga que parar a dibujar nada, que sea simplemente rellenar el cuestionario y marcar las zonas de endometriosis. Y luego, si durante la laparoscopia ve alguna lesión de endometriosis específica, como las que hemos puesto aquí, la cámara, vamos, la torre de laparoscopia permite hacer fotos y subirlo a la hoja quirúrgica, no tiene misterio. Y de las consultas sé que está también en proceso de instalar la tecnología necesaria para que podamos hacer como en medicina fetal y colgar los informes, vamos, las fotos junto con los gráficos. Efectivamente, hoy mismo se ha estado trabajando en la incorporación de las fotografías de las consultas de gine en la historia clínica, ¿no? Eso es el PAC, y entonces necesitaba un proceso informático. En los últimos meses ya hemos habilitado puntos, los ecógrafos son nuevos y por lo tanto, hoy mismo está la informática hablando con Mar sobre este tema y yo espero que en próximas semanas podamos hacerlo, que creo que es importante. Lo que dice Manolo me parece muy interesante, pero lleva razón Ana, que tendremos que acostumbrarnos que cuando vamos a cirugía laparoscópica tenéis cada uno nuestro pendrive, yo lo tengo, lo grabo y a juntarlo. Pero independientemente de eso, pues igual que pasa cuando haces una estimación de un cáncer de ovario, que tienes que hacer la estimación de Fagoti o el score, esto lo tenemos que tener puesto en quirófano. Pues porque, entre otras cosas, es describirlo. O sea, es importante también que aunque lo podamos pintar o no pintar, pero sobre todo la descripción. Que a veces hay descripciones de cirugías que realmente, bueno, dejan un poquito que desear, sobre todo cuando tú tienes una paciente en la consulta, ¿eh? Entonces, pues creo que con todas estas opciones que tenemos podemos ir poco a poco mejorando nuestra capacidad de comunicación en lo que se ve en la cirugía. Bueno, chicos, pues si no hay preguntas. Pues nada, enhorabuena, Mer. Gracias, Jorge. Adiós.